Saludos, hermanos y hermanas. Amén. Esta mañana vamos a estudiar el tema del santuario. Vamos a hacerlo en 2 sesiones. La primera sesión ahora, luego vamos a tomar un corto receso de unos 15 minutos y entonces vamos a tener la continuación del tema. O sea, el tema tiene 2 partes, pero hay una continuidad entre las 2 partes. El blanco mío es que podamos salir de aquí a más tardar 12, 15, 12 y media, para darnos más tiempo para el almuerzo, porque salir a la 1 para luego entonces regresar a las 2 queda un poco difícil. Así que vamos a abreviar un poco el programa para que podamos disfrutar de 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos entre el programa de la mañana y el programa de la tarde. Amén. Bien, vamos a tener una palabra de oración y luego entonces vamos a comenzar el estudio. Padre Celestial, gracias por este radiante día que nos has dado. Amén. Pedimos que el sol de justicia brille también en nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Te pedimos, Señor, que nos des mentes claras, corazones dispuestos y que nos capacites para no solo perseverar personalmente, sino para compartir este maravilloso mensaje con los que están buscando la verdad. Amén. Gracias te damos por la promesa de tu presencia y reclamamos esa promesa con la seguridad de una respuesta positiva, porque te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a hablar hoy, como les mencioné, en cuanto a la doctrina del santuario. Para la mayoría de los cristianos del mundo, la salvación es un evento que ocurrió en la cruz. Pero vamos a encontrar que el concepto adventista es que la salvación no es un evento, sino que es un proceso. Amén. Un proceso que consta de varios pasos, más específicamente de 7 pasos. Para entender la doctrina del santuario tenemos en primer lugar que recordar algunos principios sobre el origen del mal en el universo y en este planeta. La Biblia nos dice que el pecado comenzó en el cielo. Es decir, el problema del pecado no solo impacta a este mundo, sino que impacta todo el universo. El problema del pecado es universal, lo cual significa que la solución al problema del pecado también tiene que ser una solución universal. No solamente tiene Dios que salvar a este planeta, sino que tiene que aclarar dudas en las mentes de todos los seres del universo. Sabemos que Lucifer fue capaz de engañar a una tercera parte de los ángeles. La hermana White dice casi la mitad de los ángeles. Así que sus argumentos en contra de Dios y su carácter deben haber sido muy engañosamente persuasivos para poder engañar casi a la mitad de los ángeles. Satanás manchó y malogró el carácter de Dios ante los seres celestiales, diciendo que Dios era un déspota, un dictador, que le quitaba la libertad a sus súbditos y los hacía esclavos de su voluntad. Arguía que la ley de Dios es injusta, que la ley de Dios es un yugo de servidumbre y que todos gozarían de más libertad si aceptaran su estilo de gobierno en vez del gobierno de Dios. Por eso era necesario que Dios aclarara las dudas en las mentes de los seres celestiales
en cuanto a su carácter. Debía aclarar cualquier duda que la gente podía tener, que los seres celestiales podían tener en cuanto al carácter de Dios. Y eso iba a tomar tiempo. Dios no toma soluciones rápidas. Dios, cuando termine de solucionar el problema del pecado, lo habrá solucionado de una vez por todas. Amén. Nunca más se levantará el mal. Amén. Por eso Dios ha permitido que el pecado exista durante tanto tiempo, primero en el cielo y después en la tierra. Todos sabemos que después que Lucifer engañó a casi la mitad de los ángeles en el cielo, vino a este planeta y se complicó el problema porque logró vencer a nuestros primeros padres. Nosotros los adventistas creemos que la creación ocurrió en 7 días literales. Amén. Que Adán y Eva fueron 2 personas literales, que vivían en un huerto literal y que Dios les dio libre albedrío. Amén. Les dio la libertad de escoger. Amén. Y todos sabemos lo que sucedió. Amén. Eva decidió usar su libre albedrío para contrariar a Dios y Adán hizo exactamente lo mismo. Y como resultado, el pecado que se originó en el cielo infectó a este planeta y todas las personas que viven en el planeta. El problema es que los habitantes de la tierra no podían escapar por sus propios esfuerzos. No había forma en que ellos se salvaran del problema en el cual se habían metido. Dios tenía que tomar la iniciativa para salvar al hombre. La salvación tenía que venir de afuera, Amén. no de adentro del planeta. Vamos a encontrar en nuestro estudio que Dios tomó 7 pasos para resolver el problema universal del pecado. Y esos 7 pasos los toma Jesús a través del santuario. Los 7 pasos son pasos que toma Jesús en el santuario. Y cuando el Señor Jesucristo termine esos 7 pasos, el problema del pecado habrá sido resuelto de una vez por todas, para siempre, y el mal no surgirá otra vez en el planeta Tierra. Amén. Ahora, si ustedes le preguntan a los cristianos que cuál es el evento más importante de la historia, ellos les van a decir la cruz. Pero la salvación involucra mucho más que la cruz. Vamos a encontrar que es, por así decirlo, un diamante que tiene 7 lados, 7 pasos específicos. Y vamos a encontrar que cada paso es tan importante como el otro paso. La cruz es uno de esos pasos, pero los otros pasos de Jesús en el plan de la salvación son igualmente importantes. Ahora, cuando nosotros estudiamos el santuario, generalmente lo que hacemos es estudiar detalles en cuanto al santuario. Es decir, miramos el santuario desde la perspectiva de un microscopio. Hablamos de lo que representan los muebles, lo que representan las medidas, lo que representan los colores, lo que representan los diferentes materiales. Hoy nosotros no vamos a mirar el santuario desde una perspectiva microscópica, sino telescópica. Es decir, no vamos a mirar los árboles individuales del bosque, sino que vamos a mirar el bosque en su entereza. No vamos a analizar las piezas de un rompecabezas, vamos a mirar el rompecabezas completo. Amén. No vamos a mirar a través de un microscopio cada detallito, sino que vamos a ver el panorama grande a través del cual Dios resuelve el problema del santuario. Vamos a visitar la casa de Jesús. Amén. Amén.
¿Cuál es la casa de Jesús? Santuario. La casa de Jesús es el santuario. Amén. Cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén y echó a los mercaderes, dijo: mi casa, ustedes han hecho mi casa un mercado. Así que Jesús mismo dijo que el santuario era su casa. Así que ahora vamos a tomar un tour de la casa de Jesús. Amén. Vamos a empezar en el campamento y cuando terminemos el séptimo paso vamos a terminar otra vez en el campamento. Lo que quiero hacer primero es resumir los 7 pasos para que sepamos para dónde vamos a ir en nuestro estudio. El Señor Jesucristo comienza a solucionar el problema del pecado en el campamento. Generalmente nosotros empezamos a estudiar el santuario en el atrio, en el altar del sacrificio. Pero el plan de salvación no comienza allí, comienza en nuestro campamento, a donde nosotros vivimos. El primer paso que desempeña Jesús en el santuario es a donde habitamos nosotros, que es el campamento del santuario. ¿A qué vino Jesús a vivir entre nosotros? Generalmente nos enfocamos en su muerte. Pero antes de morir Jesús tenía que vivir. Jesús en su vida tenía el propósito de tejer un manto de justicia perfecta por su obediencia perfecta a la ley de Dios. Amén. Es decir, en nuestro campamento Jesús vivió 33 años, nunca pecó, tejió un manto de justicia perfecto que está dispuesto de darnos a nosotros. Si nosotros lo reclamamos. Amén. Es decir, la salvación empieza en nuestro campamento cuando Jesús viene a esta tierra para habitar entre nosotros, para vivir una vida perfecta. Cada acto de obediencia de Jesús le añadió un hilo al manto. Y cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, había tejido un manto de perfecta justicia. Amén. A eso vino a nuestro campamento antes de ir a la cruz. El segundo paso es en el altar del sacrificio. Y todos sabemos qué representa el altar del sacrificio. Después que Jesús vivió su vida perfecta, en la cruz, que es simbolizado por el atrio, el Señor Jesucristo le fue cargados todos los pecados de la raza humana. Amén. Porque no era suficiente que Él viviera una vida perfecta. Alguien tenía que pagar por la deuda que nosotros teníamos por el pecado. Así que en el campamento vive una vida perfecta. Luego en el altar o en la cruz, el Señor Jesucristo carga con la culpa de todos los seres humanos. Pero eso no es todo. El siguiente paso es en el lavacro, en la fuente. Y vamos a encontrar en nuestro estudio que la fuente representa la resurrección de Jesús. Amén. La fuente es la resurrección de Jesús. Si Jesús hubiera sido sencillamente muerto, Él no podría interceder por nosotros. No podía desempeñar el siguiente paso de intercesión. Así que era necesario que Él resucitara de los muertos, y eso sucede en el siguiente mueble, en la fuente o en el lavacro. Y luego el paso número 4 es en el lugar santo del santuario. Y allí en el lugar santo, el Señor Jesucristo aplica los beneficios que Él ganó mientras estuvo en la tierra. Los que vienen arrepentidos, confesando sus pecados y confiando en Jesús, Jesús toma su vida perfecta y se los pone a su cuenta. Y Dios los mira como si nunca hubieran pecado. Esa es una buena noticia, ¿verdad que sí? Amén. Es decir, que en el lugar santo, Jesús aplica lo que Él ganó en la tierra a personas que se arrepienten y confiesan sus pecados y confían en el Señor Jesucristo. El trabajo en el lugar santo es individual. Jesús vivió y murió por todo ser humano que jamás haya vivido. Pero en el lugar santo, Él aplica los beneficios a individuos que vienen a Él. ¿Están entendiendo esto? Amén.
Luego el siguiente paso es en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, Jesús examina a todas las personas que profesaron su nombre. Todos los que se arrepintieron, confesaron sus pecados, confiaron en Jesús, metieron sus pecados al santuario. Cada caso de cada persona que dice haber aceptado a Jesús es examinado en el lugar santísimo, en el juicio, porque el lugar santísimo representa el juicio. Ahora, ¿por qué razón? Vamos a encontrar que la razón es que no todo el que profesa a Jesús es un verdadero seguidor de Jesús. Por eso es necesario el juicio en el lugar santísimo para examinar a ver quién fue un creyente genuino y quién fue un creyente falso. Porque en la iglesia hay trigo y cizaña. En la iglesia hay peces buenos y peces malos. En la iglesia hay vírgenes sabias y fatuas. Así que el propósito del juicio es anunciar al universo quién en verdad se arrepintió. Quién no tenía meramente lágrimas de cocodrilo, sino que realmente sintió tristeza por el pecado, se arrepintió, confesó el pecado y confió en Cristo Jesús. Amén. El proceso del juicio, el quinto paso, es separar a los fieles de los infieles. No tiene nada que ver con los impíos este paso, solamente con los que profesaron el nombre de Cristo Jesús. El sexto paso es que el Señor Jesucristo va a purificar el santuario. Él, después que examine todos los casos de todos los que profesaron su nombre, va a tener separado el grupo que en verdad se arrepintió. Es decir, cuando la puerta de la gracia se cierra, ya el reino de Cristo está completo, porque el juicio ha demostrado quién es miembro de su reino, quién es un creyente fiel. Y entonces el Señor Jesucristo va a tomar todos los pecados de ellos, los pecados de los cuales se arrepintieron, confesaron y los colocaron sobre el Cordero, y va a tomar todos esos pecados que entraron al santuario por la sangre del Cordero y va a sacarlos, y esperando en la puerta del santuario está el macho cabrío Azazel, y va a tomar todos los pecados de los fieles que saca del santuario, termina la purificación del santuario y los coloca sobre la cabeza del originador, el instigador y el perpetuador del pecado. Azazel representa a Satanás. Y luego, después de purificar el santuario de los pecados de su pueblo y colocarlo sobre la cabeza de Azazel, Azazel es enviado a un lugar desierto sin habitantes. Eso pasa durante el milenio, cuando Satanás estará desterrado aquí y no habrá habitantes y el mundo estará en una condición desértica. Y luego, después de los 1000 años, va a destruir a Satanás. Vamos a hablar de eso. Va a destruir a Satanás, a sus ángeles, a los impíos, y entonces Jesús va a vivir aquí en nuestro campamento por la eternidad. Amén. Comienza en el campamento y termina en el campamento. Esos son los pasos de la salvación. Es decir, la salvación no es un evento. La salvación es un proceso. La vindicación de Dios es un proceso que dura milenios. No solamente dura un rato, sino que duran mucho tiempo. Ahora vamos a desmenuzar cada uno de estos pasos. Amén. Ya tienen la idea global. Primero, habita entre nosotros para tejer un manto de justicia. Segundo, en el altar, el Señor Jesucristo toma sobre sí los pecados de todo el mundo. Tercero, el Señor Jesucristo resucita de los muertos en el lavacro, por así decirlo. Quinto, entra al lugar santo para interceder por los que reclaman su vida perfecta y su muerte en la cruz. Quinto,
hay que separar a los que son verdaderamente creyentes y los que sencillamente profesan ser creyentes. Una vez que termine ese proceso, todos los pecados que entraron al santuario por la sangre de Cristo ahora son sacados y colocados sobre la cabeza del que es verdaderamente culpable, sobre la cabeza de Azazel. Es enviado al desierto, finalmente destruido, y entonces Jesús viene a morar en nuestro campamento por los siglos de la eternidad. Ese es el proceso del plan de salvación. Y cuando Dios termine todos esos pasos, no habrá ni un cabo sin atar. No quedará ninguna pregunta en cuanto al carácter de Dios. El universo habrá quedado vacunado de una vez por todas de la posibilidad de que entre el pecado nuevamente. Vamos entonces al primer paso. Cuando Jesús viene a vivir en nuestro campamento. Vamos a Éxodo 25 y el versículo 8. Vamos a leer muchos textos aquí. Éxodo 25 y el versículo 8. ¿Cuál era el propósito del santuario? El propósito del santuario era que Dios pudiera habitar con nosotros en nuestro campamento. Dice allí, en este texto bien conocido, y harán un santuario, ¿y qué? Habitaré en medio de ellos. Amén. ¿Cuál fue el propósito del santuario? A que Dios habitara entre nosotros. Ahora vamos a Juan 1:14. Juan 1 y el versículo 14. Dice, este texto muy bien conocido, y aquel verbo, ¿quién es el verbo? Jesús, fue hecho ¿qué? Carne. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Habitó. Amén. Me harán un santuario, yo habitaré. Y aquí dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó es la misma palabra que es la forma verbal de la palabra carpa o tabernáculo. Se podría traducir tabernáculo entre nosotros. Yo sé que esa palabra no existe en español. Acampó. ¿Acampó? Sí. Vino a nuestro campamento, acampó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y luego tenemos Mateo, el capítulo 1 y el versículo 23. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuál es el primer paso de Jesús? ¿Su muerte en la cruz es el primer paso? No. El primer paso es cuando viene a habitar en nuestro medio. Amén. Por 33 años antes de ir a la cruz. Ahora yo le pregunto, ¿qué es más importante? ¿Su vida perfecta o su muerte en la cruz? Su vida perfecta. Todo. Lo mismo. Todo igual de importante. Creo que uno dice una cosa y otro dice otra. Es lo mismo de importante. Vamos a encontrar, hermanos y hermanas, que para que una víctima fuese aceptada por Dios, no podía tener defecto. Tenía que tener vida perfecta. Jesús, para que el Padre aceptara su sacrificio, no podía tener defecto. Su vida tenía que ser perfecta. Amén. Así que vuelvo a preguntar, ¿qué es más importante? ¿Su vida perfecta o su muerte? Su vida perfecta. Los dos. Amén. Pero perfecta. Porque si no vive una vida perfecta, su muerte no hubiera sido aceptada por el Padre. Entonces no es solamente la cruz, Iba primero. su vida es igualmente importante. Ahí teje el mal. Ahora, sigamos esta línea de pensamiento con el siguiente punto. ¿Cuál fue el primer resultado del pecado de Adán y Eva? Separación de Dios. Bueno, sí, pero visiblemente, ¿cuál fue lo primero que se vio cuando ellos pecaron? Desnudez. Quedaron desnudos.
Pero escuchen bien, no solo desnudos físicamente. Santidad de Dios, despojado de su santidad. Ellos estaban cubiertos de una luz gloriosa, según dice el Espíritu Profecía. Amén. Y cuando Adán pecó, Se apagó la luz se fue. Hay un manto literal y hay un manto espiritual. Amén. Cuando ellos pecaron, perdieron el manto literal de luz, porque habían desobedecido a Dios y habían perdido el manto espiritual. La santidad. Primero se separaron espiritualmente y como resultado perdieron el manto literal. Ahora, ¿cuál es el propósito de la salvación? El propósito de la salvación es restaurar los dos mantos. Que el hombre esté en perfecta armonía con Dios. Ese es el manto espiritual. Y luego Dios va a vestir al hombre con el manto literal de luz, Su justicia. según dice la Biblia. Así que el propósito es cubrir la desnudez del hombre con la justicia perfecta que Cristo desarrolló por su muerte, por su vida perfecta en la tierra. Ahora vamos a notar lo que dice la Biblia en cuanto a ese paso. Vamos a Levítico 22 y el versículo 20 al 22. Levítico 22, versículo 20 al 22. Fíjense lo que dice este texto. Está hablando de la víctima que se ofrecía en el santuario. Dice así: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas, de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. ¿Qué representaban todas estas víctimas que se sacrificaban? Representaban a Jesús, la víctima que iba a ser sacrificada en el futuro. ¿Qué le hizo de la víctima? La víctima no podía tener ¿qué? Defecto. No podía tener defecto. ¿Y qué se dice del sacerdote que ofrecía el sacrificio? Tampoco podía tener defecto. Ahora no está hablando de defecto moral, está hablando de defecto físico, que representa que en Jesús no había defecto moral, sino físico representa lo moral. Piensa lo que dice del sacerdote. Levítico 21, el capítulo anterior, versículo 17 al 21. Levítico 21, 17 al 21. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Una gran lista. Sigue diciendo: ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. La víctima tenía que ser sin ¿qué? Defecto. Sin defecto. ¿Qué representa la víctima sin defecto? Representa la vida perfecta de Jesús en nuestro campamento. Amén. Para tejer un manto de justicia, para cubrir nuestra desnudez. Porque el primer resultado del pecado fue la desnudez física y espiritual. El propósito de Jesús, vivir una vida perfecta, es tener un manto de justicia para cubrir nuestra desnudez espiritual y cuando Cristo venga, nuestra desnudez literal. Hablemos un momento del Cordero Pascual. Amén. Éxodo 12, 5 y 6. Éxodo 12, 5 y 6. Nuevamente enfatiza que el Cordero Pascual
no podía tener defecto. ¿Qué representa el Cordero Pascual? La víctima. A Jesús. Amén. Apóstol Pablo en 1 Corintios 5, 7 y 8 dice: Cristo, nuestra Pascua, ha Amén. sido sacrificado por nosotros. Amén. ¿Cómo era el Cordero Pascual? Sin mancha. Éxodo 12, 5 y 6. El animal será Sin defecto. sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, que significa sacrificar, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, es decir, a las 3 de la tarde en nuestro reloj. ¿Cómo debía ser el Cordero Pascual? Sin defecto. ¿Qué representaba el Cordero Pascual? A Jesús. ¿Tenía Jesús algún defecto? No. No tenía ningún defecto Amén. moral. El Señor Jesucristo vivió una vida perfecta entre nosotros. Amén. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y tejió un manto de perfecta justicia. Cada acto de obediencia fue un hilo en el manto. Amén. Y cuando digo consumado es, el manto estaba completo. Un manto de justicia que nos puede dar a nosotros. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento qué representaba la víctima y el sacerdote. Vamos a 1 de Pedro 1, 18 al 20. Hablemos primero de lo que representaba la víctima sin defecto en el Antiguo Testamento. 1 de Pedro 1, 18 al 20. Dice el apóstol Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahora escuchen esto: como de un cordero. ¿Qué clase de cordero? Sin mancha y sin contaminación. ¿Qué representaba la víctima que se ofrecía en el santuario en el Antiguo Testamento? Cristo perfecto. Amén. ¿Qué representa el hecho de que la víctima no tenía defecto? Su vida. Representa el hecho de que Jesús no tenía mancha ni contaminación. Puro. Ahora, ¿qué era el sacerdote? ¿Qué representaba el sacerdote sin defecto? Vamos a Hebreos 4, 14 y 15. Hebreos 4, 14 y 15. Lo que distingue, hermanos y hermanas, mientras ustedes están buscando ese texto, lo que distingue a los adventistas de todas las demás iglesias es nuestra doctrina del santuario. Amén. Es lo único que tiene la iglesia adventista, que es solo de la iglesia adventista. Gloria a Dios. Amén. Ninguna otra iglesia lo tiene. Y no lo digo eso por arrogancia, sino que es cierto. La razón por la cual la gente no entiende las profecías es porque no entiende el santuario. La razón por la cual no entienden plenamente el plan de salvación es porque no comprenden el santuario. Nota lo que dice Hebreos 4, 14 y 15 sobre el sacerdote, el hecho que no tenía defecto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según la semejanza de Adán. Nuestra semejanza. Tentado en todo según ¿qué? Nuestra semejanza. Nuestra semejanza, Amén. pero sin pecado. Amén. Amén. Ese es el sacerdote sin mancha. Amén. Noten Hebreos 7, 25. Hebreos el capítulo 7 y el versículo 25. ¿Qué clase de sacerdote era Jesús? Era un sacerdote sin mancha, sin defecto, como lo era la víctima en el Antiguo Testamento físicamente. Lo físico representa lo moral. Dice allí: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, Amén. apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. 7 versículos. Amén. Ese es Hebreos 7 y el versículo 25 y 26.
25 y 26. Ok, ahí está. Ahora entonces, ¿cuál es el primer paso en el plan de la salvación? Que Jesús viniera a nuestro campamento. En el santuario había un campamento donde vivía la gente. Ajá, donde se acampaba. ¿Sí? ¿Dónde vivían los pecadores? En el campamento. ¿A dónde vino Jesús primero? Al campamento. ¿A qué vino? Habitar en medio de nosotros. Vino a habitar entre nosotros. ¿Con qué propósito? Para ser un sacerdote Y tejer un manto. y una víctima sin pecado. Amén. Amén. Tejer un manto de perfecta justicia Amén. que podremos reclamar. Ahora, en este momento no vamos a hablar de reclamar el manto de justicia de Cristo. ¿Por cuántas personas tejió Jesús el manto? Para todo el Toda la mundo. materia. ¿Solo para los que se van a salvar? No, No. para todo el mundo. Jesús tejió el manto de perfecta justicia por su obediencia para cada persona que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. Amén. Amén. Él tejió el manto para todos. Amén. Pero vamos a encontrar que solo nos beneficiamos si lo reclamamos. Amén. Amén. A eso vamos a ir en un rato. Vamos al segundo paso. El segundo paso de Jesús en el santuario. Estamos hablando ahora de el altar del sacrificio. ¿Qué hizo Jesús en el altar del sacrificio? Lo equivalente en el ministerio de Jesús fue la cruz, porque se sacrificaba la víctima allí en el altar, se ponía en el altar. Eso representa el hecho de que Jesús fue sacrificado por nosotros como el Cordero. ¿Qué hizo Jesús en el altar del sacrificio o en la cruz? En realidad, hermanos y hermanas, no solamente en la cruz, sino en el Getsemaní. Amén. Amén. El Padre colocó los pecados sobre Jesús en el Getsemaní y los cargó a la cruz. Amén. Hace de mí. ¿Y sé cómo sabemos eso? Porque en Getsemaní el Señor Jesucristo clamó a su Padre 3 veces que le quitara la copa. Y la copa tenía la ira de Dios. Amén. Porque Jesús estaba tomando nuestro lugar. Después de vivir una vida perfecta, ahora el Padre coloca sobre Él todos los pecados nuestros para pagar nuestra deuda. No solo era necesario que Jesús viviera una vida perfecta para tejer un manto que podemos reclamar, sino alguien tenía que pagar por todos nuestros pecados. Así que el Padre colocó sobre Jesús en el Getsemaní los pecados de toda la raza humana, Amén. sin excepción. Amén. Tejió el manto para todos Amén. y murió para todo el mundo. Amén. Eso lo vamos a ver en unos momentos. El Padre tomó los pecados de la raza humana y los colocó sobre Jesús. Vamos a leer algunos versículos que indican eso. 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios 5, versículo 21. Aquí se mencionan los primeros dos pasos. Dice así: al que no conoció pecado, Con nosotros. ese es el primer paso, ¿sí o no? Así es. El que no conoció pecado. Amén. Vino y vivió en nuestro medio, no pecó. Así que ese es el primer paso. Pero luego dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Amén. ¿Quién lo hizo pecado? Dios Padre. El Padre lo hizo pecado. Ya lo vamos a ver en unos momentos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. El Padre lo hizo pecado para que nosotros podamos ser reconocidos como justos en él. Amén. Tremendo. Maravilloso. Amén. Noten Gálatas 3:13. Gálatas 3 y el versículo 13. Amén. ¿Cómo nos redimió Jesús de la maldición de la ley? Yo le pregunto, ¿por qué nos maldice la ley? La ley es mala porque nos maldice, ¿verdad? No.
Maldito pues que colgado. ¿La ley es mala porque nos maldice? No, el malo soy yo. Así es. Me maldice porque yo soy malo. Pero la culpa no la tiene la ley. Amén. Por ejemplo, si yo llevo un semáforo en rojo y me como el semáforo y el policía me pone una multa, No es maldito el semáforo. no es maldito el semáforo Ni la ley. ni el policía. Soy yo. El problema no es eliminar el semáforo, no es eliminar la ley, sino eliminar el pecado. Amén. Así que dice aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. El Padre colocó la maldición nuestra sobre Él. Tremendo eso. Y luego dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús tomó la maldición que nos pertenece a nosotros. El Padre colocó sobre Él la maldición que nosotros no merecemos. Tejió un manto de perfecta justicia y luego cargó con los pecados de toda la raza humana. Amén. ¿Por cuántos murió Jesús? Por toda la humanidad. Tanto la humanidad. ¿Murió por Hitler? Amén. 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 ¿Para los venezolanos murió por Maduro? Sí. Amén. Por Chávez. Acá hay cubano. Sí. Castro. Por Pinochet. Murió por todos. Amén. Cada ser humano. Jesús cargó los pecados de todo el mundo. Amén. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Juan 3:16. ¿Conocen ese versículo? De tal manera, por Dios el mundo, ha dado a su Hijo unigénito, Porque de tal manera amó Dios a Puerto Montt. Así lo es. Puerto Montt también. Amén. Con mamá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Paremos aquí. Más adelante vamos a ver la segunda mitad del versículo. ¿A cuántos amó Dios? A todos. Al mundo. Amén. ¿Por cuántos dio Dios a Jesús? Al mundo. Noten Hebreos 2:9. Hebreos 2 y el versículo 9. Estamos leyendo ahora versículos que dicen que Jesús murió por todo el mundo. Cargó los pecados de todo el mundo sobre él. El Padre colocó sobre él los pecados de todo el mundo. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. ¿Por cuántos murió Jesús? Por todos. Noten 1 de Juan 2, 1 y 2. 1 de Juan 2 y el versículo 1 y el versículo 2. Aquí Juan le está escribiendo a los creyentes, no le está escribiendo a los mundanos, le está escribiendo a los creyentes. Y fíjense lo que dice aquí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, hablando a creyentes, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesús no solo murió por los pecados de los fieles, murió por los pecados de los infieles. Amén. No solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Isaías 53, 5 y 6. Isaías 53 y el versículo 5 y 6 nos dice lo mismo. Este pasaje hermoso. Qué lindo escuchar las páginas de la Biblia. Amén. A los pastores les gustan dos ruidos en la iglesia y uno no es el celular. Número uno, amén de vez en cuando, Amén. aunque sea. Amén.
Porque los ángeles dicen amén y aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y en segundo lugar, nos gusta oír el sonido de las páginas de la Biblia. Dice allí en Isaías 53, 5 y 6, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién colocó los pecados sobre él? El Padre. Por eso en Juan 18:11 Jesús dice, ¿acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? La copa estaba llena de la ira del Padre, porque Jesús estaba asumiendo nuestro lugar, asumiendo nuestro castigo. Elena White tiene un tremendo comentario en Mensajes Selectos tomo 1, página 378 y 379. Fíjense lo que dice. El peso de la culpabilidad de todo pecado recayó sobre el alma divina del Redentor del mundo. ¿Qué? El peso de la culpabilidad de todo pecado recayó sobre el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán exigían una paga que recayó sobre Cristo. ¿Cuántos pecados? De cada descendiente de Adán y Eva. Amén. Sigue diciendo. Él había llegado a ser el sustituto del hombre. Aunque no era suya la culpa del pecado, porque le fue imputado, no era de él. Su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres. Y aquel que no conoció pecado, llegó a ser pecado por nosotros, para que pudiéramos ser la justicia de Dios en él. Amén. Qué tremenda cita. El pecado de todo descendiente de Adán y Eva cayó sobre Jesús. Así que los primeros dos pasos Jesús hace por toda la raza humana. Toda la raza humana. Su manto que te dio es para todo el mundo. Su muerte por el pecado es para todo el mundo, sin excepción. Pero vamos a encontrar que los siguientes pasos no son para todo el mundo. Y aquí es que el mundo cristiano está confundido. Ahora vamos al tercer paso. Escuchen bien este punto. ¿Dónde quedaba la fuente en el santuario? En el atrio. Antes de En el atrio. ¿Qué parte del atrio? Pues del altar. Quedaba entre el altar de sacrificio y el lugar santo. Amén. ¿Sí o no? Al entrar en la puerta. Ahora, escuchen bien. Entonces, si quedaba entre el altar de sacrificio, que es la muerte de Jesús, y el lugar santo a donde ascendió a interceder, el lavacro tiene que representar algo que ocurrió entre la muerte de Cristo y el comienzo de su intercesión en el cielo. La resurrección. ¿Están siguiendo el argumento? Amén. Tiene que haber un evento entre esos dos puntos. La sangre. Entre cuando murió y cuando comienza a interceder en el lugar santo. ¿Qué sucedió entre su muerte y cuando comenzó su intercesión? La resurrección de Cristo. La vida. Fue lo que ocurrió. Ahora, la fuente tenía agua. ¿Cuál era el propósito del agua? La purificación. El propósito del agua era purificar al sacerdote antes de entrar a servir en el santuario. No podía entrar ni con una partícula de contaminación. Ahora yo pregunto, ¿la muerte contamina? Sí. Según la Biblia, la muerte contamina. El mundo queda. Ahora el Señor Jesucristo, cuando resucitó,
Yo pregunto, ¿dejó la muerte atrás para siempre? Sí. Cuando Cristo resucitó, dejó la muerte que contamina, la dejó atrás de una vez por todas. Amén. Claro que sí. ¿Dónde está Juan? Jesús iba a entrar al lugar santo del santuario para interceder. Pero antes de eso, él tenía que dejar ¿qué atrás? La muerte. Tenía que dejar la muerte atrás. Porque, hermanos y hermanas, si Jesús no resucita, ¿cómo va a interceder? En vano sería. Un Salvador muerto no puede interceder. Ahora yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿Su vida perfecta, su muerte en la cruz o su resurrección? Igual importancia. Los cristianos, la cruz, dicen los cristianos, la cruz, la cruz. La cruz es importante, pero es uno de los pasos. Sí. ¿Están entendiendo eso? Amén. El concepto adventista es muy amplio. Amén. Así que Jesús tuvo que echar atrás la muerte, porque la muerte contamina. Fíjense lo que dice Tito 3, 4 y 5. Tito, el capítulo 3 y el versículo 4 y el versículo 5. Dicho sea de paso, déjenme mencionar esto mientras ustedes están buscando Tito, el capítulo 3. ¿Qué sucede en el bautismo? Nacemos de nuevo. En el bautismo, escuchen bien, en el bautismo la persona, cuando va a ser sepultada debajo del agua, deja de respirar. Muere. Y mientras está debajo del agua no respira. Y cuando sale del agua respira de nuevo. Eso es en miniatura una repetición de lo que pasó con Jesús. Porque Jesús expiró, dice en la Biblia, expiró. En el sepulcro no respiró. Y muy temprano, el primer día de la semana, respiró de nuevo. ¿Me están siguiendo o no? Amén. Ahora, cuando una persona se bautiza, ¿qué es lo que deja en el agua? La vida pasada, la vida vieja. La vida sucia, contaminada, vieja, Así es. ¿verdad? Es decir, el agua limpia, purifica. Ahora, con eso en mente, noten Tito 3 y el versículo 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahora escuchen bien, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora quiero enfocarme en esa palabra regeneración, el lavamiento de la regeneración. ¿Qué significa esa palabra regeneración? Es una palabra que es una preposición con un sustantivo. Es palingenesia. Palin significa otra vez. Y genesia significa volver a la existencia. Cuando una persona se bautiza y sale del agua, resucita a novedad de vida, ¿sí o no? Después que ha sido lavado en el agua. Después que el Señor Jesucristo muere en la cruz y resucita, es un hombre con un cuerpo completamente nuevo. Amén. ¿Cómo no? El diccionario teológico del Nuevo Testamento de Kittel define la palabra regeneración de la siguiente manera. La palabra deriva de palín y génesis, y por lo tanto significa nuevo génesis, ya sea en el sentido de volver a la existencia, volver de la muerte a la vida, la renovación a una existencia más elevada. Eso es lo que significa la palabra. El lavamiento de la regeneración significa salir a una vida nueva. Eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús, después de su muerte, representado por la sepultura del bautismo, ¿qué hizo? Resucitó. Amén. Dicho sea de paso,
Lean Romanos 6, versículos 9 y 10. Romanos 6, 9 y 10. Dice que cuando Jesús salió del sepulcro dejó la muerte atrás. Dejó la contaminación de la muerte atrás. Dice, Amén. sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. Amén. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para con Dios. Amén. El lavacro representa la resurrección de Jesús. Amén. Vivió en el atrio para tejer un manto de justicia. Fue al atrio, al altar, para pagar por los pecados de toda la raza humana. Amén. En el lavacro resucitó. ¿Y cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es el lugar santo del santuario. Santificación. Ahora, vamos a leer 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, y los versículos 17 al 19. 1 Corintios 15, y vamos a leer versículos 3, 4 y 17 al 19. Yo les pregunto algo. ¿Perdonó Jesús todos los pecados en la cruz? Sí. Ofreció el perdón. Diferente. ¿Perdonó Jesús todos los pecados en la cruz? Ofreció el perdón. No. No, ofreció. Pero lo ofreció. Hizo provisión para perdonar los pecados en la cruz. Amén. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Yo pregunto, si Jesús hubiera muerto pero no hubiera resucitado, ¿hubiéramos estado perdonados del pecado? No, mi hermano hubiese sido tu muerte. Y usted dice, ¿cómo? La muerte no perdonó los pecados. No, la muerte hizo provisión para que pudiera perdonar. Amén. Noten 1 Corintios 15, 3 y 4, y luego 17 al 19. Dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Amén. Si Cristo no resucita, ¿hubiéramos estado todavía en nuestros pecados? Todavía. Lo dice Pablo. Amén. Entonces, ¿cuán importante es la resurrección? Yo pregunto, ¿perdonó Jesús todos los pecados de la cruz? No. No, porque dice, si no resucitó, los pecados no están perdonados. Así que no los perdonó en la cruz. Y esto puede sorprender. Muchos adventistas después vienen, ¡ah, pastor! ¿Cómo es así? Pero así es. Ahora, vamos al cuarto paso. Y no creo que vamos a poder terminar el cuarto paso antes de tomar el receso, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Recuerdan que leímos la primera parte de Juan 3:16? Amén. Sí. ¿Por cuánto vivió Jesús? Por todos. ¿Por cuánto murió Jesús? Por todo el mundo. ¿Por cuánto resucitó Jesús? Por todo el mundo. Resucitó por todos. Amén. Los primeros 3 pasos los hizo para toda la raza humana, Amén. pero no los últimos 4. Amén. Ahora, vamos a anotar esto. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Ya da. esos son todos, Sí. Sí. que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, Amén. mas tenga vida eterna. Amén. 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 ¿Está claro? Clarísimo. ¿Por cuánto murió? Por todos. Pero ¿quiénes son los únicos que se benefician? Los que Los creen. que tienen fe en Él. Gloria a Dios. Amén. El texto más famoso de la Biblia, sencillo. Y poderoso.
Ahora, déjenme dar una ilustración para que podamos entender. Le voy a dar la ilustración de un banco. Todos los seres humanos están endeudados. Vamos a hablar ahora de deuda financiera. Y la gente no puede dormir porque están endeudadas, tarjetas de crédito, tarjetas de departamento, la hipoteca, la cuota del carro, mejor dicho, no pueden ni dormir porque están preocupados porque están endeudados hasta la coronilla. Pero luego viene la buena nueva. Un magnate multicuatrillonario que tiene suficientes recursos para pagar todas las deudas de todos los seres humanos. Quizás yo tengo tanta esa gente no duerme, son miserables, todos endeudados. Yo voy a hacer algo. Yo voy a depositar en un banco suficiente capital para pagar todas las deudas de todos los seres humanos. ¿Cuán larga creen ustedes que sería la fila? Voy a perdonar todos. Y dice, pero la gente necesita saber esto. Así que a través de palabra de boca, televisión, radio, internet, teléfono, la prensa, Facebook, Twitter, WhatsApp, Zoom, periódicos, anuncia que ha depositado en el banco suficiente capital para cancelar las deudas de todos los seres humanos del planeta Tierra. Solo hay una condición. Créeme. Y es que los deudores tienen que arrepentirse de haberse endeudado y confesar que hicieron mal y confiar que el hombre va a cumplir su palabra. Y no solo eso, tienen que venir al banco para sacar el capital. Yo pregunto, ¿qué pasa si una persona no viene al banco a sacar el capital? Sí, Queda endeudado. Sí, la verdad. En vano es el regalo. El Señor Jesucristo, por su vida perfecta y por su muerte, depositó, por así decirlo, en el banco del cielo suficiente capital para perdonar todos los pecados de toda la raza humana. Pero para beneficiarnos tenemos que venir para sacar el capital. A través del arrepentimiento, la confesión y la confianza y la fe en Cristo Jesús. Hay que reclamar lo que Él hizo, individual y personalmente. O si no, quedamos endeudados. Aunque Jesús, en realidad, hizo provisión para todos los seres humanos. Ahora, esta idea del banco, yo la adquirí del Espíritu Profecía. Amén. En el libro Hijos e Hijas de Dios, página 24, escuchen esto. Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante, y no pasa por alto a nadie. Hay un fondo inagotable, ahí está el depósito de mano. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que proviene de su obediencia. Su obediencia, en otras palabras, depositó un fondo inagotable. ¿Qué significa inagotable? No termina. Ahora aquí escuchen que sigue diciendo. En el cielo, sus méritos, los méritos de Jesús, su abnegación y su sacrificio propio se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Cuando las oraciones sinceras y humildes de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye al Hijo. Extraordinario.
En otras palabras, cuando nosotros nos arrepentimos, que es tristeza por el pecado, cuando lo confesamos y cuando confiamos que Jesús va a tomar el capital para dárnoslo a nosotros, el capital que Él ganó en la tierra, en ese momento el Señor Jesucristo toma su justicia y nos la pone a nuestra cuenta. Y Dios nos mira en Él, Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Amén. Esa es la justificación. Amén. En este momento no vamos a hablar de la santificación, eso viene después. Jesús toma su capital y lo pone en nuestra cuenta y ya no tenemos deuda. Es buena nueva eso. Amén. Es una tremenda noticia, gloria a Dios. Es decir, Jesús llega a ser nuestro abogado. Jesús llega a ser nuestro intercesor, nuestro mediador. Vamos a leer algunos versículos. Primero de Juan 2, 1 y 2, que leímos antes, pero vamos a leerlo ahora en este contexto. Primero de Juan 2 y el versículo 1 y el versículo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es importante Jesucristo el justo? Porque cuando Jesús se presenta ante el Padre, Él presenta su justicia. Amén. Es decir, tenemos un abogado con el Padre, a uno que es justo. Y Él toma su justicia y lo pone a nuestra cuenta. Hebreos 7:25. Yo pregunto, ¿Jesús intercede por todo el mundo? No. No. ¿No? Tenemos todas estas tradiciones, hermanos y hermanas, que no tienen base bíblica, porque no estudiamos. Piensa Hebreos 7:25. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Amén. ¿Cómo? ¿A quién salva perpetuamente? A los que se acercan. A los que por Él se acercan a Dios. Amén. Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quiénes? Por los que por Él se acercan a Dios. Amén. Que aceptan la salvación. Por eso es que intercede Jesús. Y le pone su justicia. Noten Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Esto lo estudiamos ya en un tema anterior. ¿Por qué nos escoge Dios? Porque Él sabe de antemano que nosotros lo vamos a escoger a Él. Amén. Eso le pasó así por la cabeza. ¿Quiénes son los escogidos? Los escogidos son los que Dios escoge porque Él ya sabía desde la eternidad que ellos no iban a escoger a Él. Amén. 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 No es que Dios dice, yo escojo a estos para salvarse y a estos para perderse. No. Él escoge a los que Él sabe desde la eternidad que por su libre albedrío lo van a escoger a Él. Amén. Amén. Esa es la predestinación. Amén. Dice en Romanos 8, 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Mencionamos Juan 3:16. Entonces yo vuelvo a preguntar, y este va a ser el último punto antes del receso. ¿Perdonó el Señor Jesucristo todos los pecados en la cruz? No. ¿Hizo provisión para perdonar pecados? Amén. ¿Puso suficiente capital en el banco? Amén. Oh, sí, puso suficiente capital, Amén. pero hay que reclamarlo. Gloria. La obra que hace Jesús en el lugar santo es individual. La obra que hizo en el campamento y el acto es corpórea, para todos. En el lugar santo, su obra es individual, a los que se acercan a Él. Vamos a leer algunos versículos para mostrar
¿Cuándo es que Jesús perdona los pecados? Pues claramente, no es en la cruz. En la cruz hizo provisión. Vamos a leer Hechos 2:38. Ese es el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Y hay 3,000 reunidos allí que se van a bautizar, que vienen a Pedro y le dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y fíjense lo que le dijo Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno. ¿Es una obra individual, sí o no? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. ¿Cuándo es que los pecados son perdonados? Cuando una persona se arrepiente y se bautiza. Amén. Amén. Entonces no fue la cruz. Ahora, desde la perspectiva de Dios, sí. Pero estamos hablando de nuestra perspectiva. Noten Hechos 5:31. Hechos 5:31. Hablando de Jesús, dice: a este Dios ha exaltado con su diestra. Es decir, Cristo fue al cielo donde el Padre, Amén. por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Jesús fue al cielo para dar perdón. Amén. Entonces no perdonó la cruz. ¿Están conmigo o no están conmigo? Amén. Noten Hechos 10:43. Hechos 10:43. No solamente hay que arrepentirse para recibir perdón, para reclamar el capital, por así decirlo, sino que hay que confiar en Jesús, porque dice aquí en Hechos 10:43, de Jesús dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Los que creen recibirán perdón. Entonces no lo perdonó en la cruz. Hizo provisión para perdonarlos. Compró el regalo. Pero yo tengo que escoger aceptar el regalo. Amén. Y lo puedo rechazar también. 1 Juan 1:9. Clarísimo. Si confesamos nuestros pecados, hay que confesar, no solo arrepentirse, no solo creer en Jesús, sino confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuándo nos perdona los pecados? Cuando los confesamos. Esto es claro. Y Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Amén. ¿Están entendiendo lo que pasa en el lugar santo? Jesús está recibiendo clientes. Y él tiene todo ese capital en el banco allá, su vida perfecta y su muerte por el pecado. Dice: nada más ven y reclámalo para que quedes sin deuda. Pero los que no vienen se quedan endeudados. Él hizo la provisión, él no tiene la culpa, él hizo la provisión. Si no reclamamos la provisión, no podemos echarle la culpa a él. Voy a leer un par de citas de la hermana White y luego entonces tomamos el receso. Amén. El libro Fe y Obras, página 110. Es la justicia de Cristo la que hace que el pecador penitente, ¿qué clase de pecador? El pecador penitente sea aceptable ante Dios. ¿Qué es lo que no hace aceptable ante Dios? Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y lo que obra su justificación. Esa palabra teológica, justificación, significa perdón. La hermana Juan dice: justificación y perdón es lo mismo. Ahora escucha: no importa cuán pecaminosa haya sido su vida, si cree en Jesús como su Salvador personal, está parado delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo. Amén.
Tremenda cita. Amén. Pero aquí dice que hay que ser penitente y creer en Jesús para recibir la provisión. La segunda cita, y luego vamos a tomar el receso, dice, esta es en la matutina, la fe por la cual vivo, la gracia de Cristo justifica gratuitamente al pecador, Amén. sin mérito o reclamo de su parte. La justificación es el perdón pleno y completo del pecado. Amén. Justificación es lo mismo que perdón. La justificación es el perdón pleno y completo del pecado. Ahora esto es tremendo. El mismo instante en que el pecador acepta a Cristo por la fe, ahí está la condición. El mismo instante en que el pecador acepta a Cristo por la fe, recibe perdón. Amén. Gloria a Dios. Se le imputa la justicia de Cristo. Esa palabra imputa es una palabra teológica. Significa que le acredita, lo ponía a su cuenta. ¿Ok? Cristo toma su justicia, que está en el banco, y lo pone a nuestra cuenta. Amén. Y ya no tenemos deuda. Así que dice, se le imputa la justicia de Cristo y ya no debe dudar en cuanto a la gracia perdonadora de Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso. Amén. Así que le pregunto, ¿cuál de los primeros 4 pasos es más importante? ¿Su vida perfecta? ¿Su muerte en la cruz? ¿Su resurrección? Amén. ¿O su intercesión? ¿Cuál es más importante? Todos. Importante. Tiempos eso. Pero ¿sabe pregunta un cristiano? ¿Qué es lo más importante? Cristo murió en la cruz. ¿Y la resurrección de Cristo qué? ¿Cómo puede un Salvador muerto interceder? ¿Están conmigo o no están conmigo? Amén. La salvación no es un evento, es un proceso. Amén. Un proceso que tiene 7 pasos. Amén. Bien, todavía tenemos tela para cortar. Amén. Así que vamos a tomar ahora un pequeño receso, no se vayan, Amén. que todavía falta hablar de algo del lugar santo, lugar santísimo, Azazel, el milenio, después del milenio, Amén. cielo nuevo y tierra nueva, nuestro campamento. Hay mucho que decir todavía.